Esto es Intersecciones, un encuentro semanal para conversar sobre cultura, cine, teatro, música, eventos usuales y experiencias inusuales de los que transitamos por la ciudad. Desde New York les habla Raúl Galope. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, esta vez en vivo, comenzando una sesión más, un episodio más de Intersecciones. Vamos a hablar sobre cine, cultura, y si les llega el mensaje de que estamos en vivo y quieren unirse a nuestro grupo, pues los esperamos, ya sea a través del chat o a través de venir a participar en vivo de nuestro programa. La idea es recordar un poco la estructura de las viejas radios en las que podíamos conversar, tener público y al mismo tiempo escuchar buena música. Y hablando de buena música, vamos a comenzar con presentando al artista de esta tarde, Ryan Saranek, quien nos va a ofrecer una selección de sus últimas creaciones. Aquí vamos. El tema que escuchamos se llama Hope, esperanza. Y bueno, la esperanza es que la pasemos bien y que podamos reunirnos con una cierta periodicidad semanal y que podamos construir juntos estas intersecciones. Y hablando de intersecciones, anoche vi una película que no sé si me la recomendó, porque en realidad la verdad no me quedó muy claro, pero una amiga, Elina, una amiga que vive en Argentina, me mandó un mensaje diciendo: vi esta película, ¿la viste y qué pensás? Y por supuesto me despertó la curiosidad y entonces la vi anoche y pensé que bueno, en lugar de
darle una devolución directa a Elina en privado, ¿por qué no hacer un podcast con mi devolución? Y de paso que Elina pueda escucharlo. Y si está enterada de que estamos saliendo en vivo, por ahí puede unirse a nuestro programa. La película se llama Here y es de este año, 2024, dirigida por Robert Zemeckis. Y bueno, es una película interesante porque rompe con un montón de estructuras clásicas del cine en su narrativa. Pero lo que vamos a conversar ahora es si eso fue exitoso o no, y bueno, y la película, o sea, cómo la podemos clasificar. Lo interesante de esta historia, bueno, primero podemos decir que el libreto está a cargo de Eric Roth, basado en una novela gráfica de Richard McGear. La novela gráfica es del 2014. Y quizás está presentada como una novela gráfica, porque no es lineal en su configuración temporal, sino que las acciones se van sucediendo a lo largo de toda la historia de un predio, de un lugar. Podemos ver que comienza con la prehistoria, donde vemos hasta un par de dinosaurios dando vueltas por el terreno, a pesar de que creo yo que eso tal vez fue un poco innecesario porque nos descoloca un poquito en cuanto a la idea de género cinematográfico, ¿no? O sea, yo creo que nos confunde como espectadores, nos hace pensar que, bueno, vamos a Jurassic Park, ¿a dónde vamos? Así que bueno, pero bueno, empieza con los dinosaurios, al mismo tiempo es una casa, porque claro, han pasado miles de años, ¿verdad? Pero también centurias. Vemos la época colonial de ese terreno, inclusive la etapa precolonial, donde vivían los indígenas. Vemos ahí dos personajes que van a tener también una historia, a pesar de que no está muy desarrollada. Luego viene la época colonial, luego viene la época postcolonial, la época de comienzos del siglo XX, luego los años 30, luego los 40, después de la posguerra, etcétera, 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 hasta llegar a la actualidad. Obviamente ahí se erige una casa, ese lugar, aquí de la película, y en esa casa viven, o como es de imaginar, distintos moradores, distintas familias a lo largo de los siglos. Y todo eso se presenta en un solo lugar, que es la sala principal, el living de la casa. La cámara está estática desde un solo punto de vista y luego todo ocurre como que fuera un escenario prácticamente, lo cual en teatro podría funcionar muy bien, pero en cine no sé si funciona muy bien. Yo creo que eso también es un problema, a pesar de que está realzado con la tecnología, con la digitalización, con la computarización, porque vemos como ventanas, como recuadros que se van superponiendo y esos recuadros van presentando imágenes de los distintos tiempos de los moradores de esa casa. Casi como un rompecabezas, o sea, empieza con una imagen que se superpone temporalmente y luego se abre a toda la imagen de ese tiempo anterior. De cualquier manera, eso puede producir así una especie de cansancio luego de usar esa técnica reiteradamente a lo largo de una película que dura 1 hora 40. O sea que al principio uno dice, qué ingenioso, qué lindo, y después de 1 hora uno termina como cuando va a la casa de un pariente que vino de vacaciones y nos empieza a mostrar todas las diapositivas del viaje, que dura como, ¿no? Tiene 150 o 200 diapositivas y empieza una por una, reviviendo su viaje a Europa, y nosotros ahí aburridísimos porque, bueno, no estamos reviviendo la experiencia de nuestro pariente que recién llega de Europa. Entonces, ver esos cuadritos así digitales que se van abriendo y cerrando con los cambios de época, al principio nos resulta ingenioso, pero repito, después de 1 hora
nos cansa como ver diapositivas de un pariente que viajó a Europa y que trajo una caja repleta de ellas y que las proyecta una por una explicando cada detalle de cada paraje a donde sacó la foto. Soy un poco anacrónico porque ahora ya nadie sacaría diapositivas, pero los que tienen más de 50 años seguramente me entienden y saben de lo que estoy hablando. Así que bueno, eso sería un poco lo negativo de la película, ¿no? El hecho de que toda esta tecnología nos distancia de la historia. Otra cosa negativa, y ya para, digamos, terminar con lo negativo y luego vamos a entrar al tema de la historia, es el hecho de que está realizada con inteligencia artificial, y entonces los actores, por ejemplo, concretamente, ¿no es cierto?, Tom Hanks y Robin Wright, realmente están rejuvenecidos de manera digital, lo cual crea casi como avatares de ellos mismos, y eso produce una especie de deshumanización. Yo creo que hubiera sido muchísimo más efectivo haber encontrado un actor joven para representar al personaje, ¿no es cierto?, de Al, joven, y luego Tom Hanks aparece ya en su etapa más madura. Otra cosa para resaltar es que la inteligencia artificial no detectó que la voz de Tom Hanks o del personaje, a pesar de ser un adolescente, sigue sonando como un hombre de edad media. Así que bueno, esos son los problemas fundamentales que vi con la película. Ahora vamos a hablar sobre el tema, que sí es lo más interesante que tiene la película. Pero antes de eso, ¿qué tal si hacemos otro paréntesis musical?
era Ryan Serenich y Maybe Next Time. Y viene a cuento esto de tal vez la próxima vez, porque bueno, obviamente estamos hablando sobre la película Here, aquí, y es una película que tiene que ver con el tiempo y que tiene que ver con la nostalgia, que tiene que ver con la idea de lo trascendental o de cómo los lugares quedan y los que vamos pasando somos los seres humanos. La tierra queda y los que vamos pasando somos los que la habitamos. Y bueno, ese es un poco el tema de la película, o sea, esa casa, esa habitación en esa casa, y a través de los siglos es habitada de distintas maneras, inclusive la zona que la circunda, el terreno, es habitado de distintas maneras, y si bien se concentra más en la historia de estos personajes digamos, a cargo de Tom Hanks y Robin Wright, también hay otros personajes, y ese ambiente se va adaptando, se va configurando. Y por supuesto nos hace pensar un poco sobre las cosas que quedan cuando las personas ya no están. Y cómo somos tan efímeros y al mismo tiempo las cosas no lo son tanto y van a tener una vida que va a ir más allá de nuestro propio tiempo. Entonces, para nostálgicos, ese tema es un tema muy interesante. Todas las personas que vivieron, ¿no es cierto? O sea, desde Benjamin Franklin y su hijo, en la época colonial, luego tenemos un matrimonio, un tal John Harter y su esposa Paulina. Él es obsesionado con la aviación y bueno, a pesar de que estamos hablando, ¿no es cierto?, de tiempos muy remotos, al comienzo del siglo XX, y que la aviación era incipiente. Sin embargo, él, bueno, a pesar de todos los riesgos, y él tenía su teoría sobre la seguridad de volar, etcétera, a pesar de todos sus riesgos, muere de la gripe española, o sea, luego cuando está la epidemia de gripe española, que por ahí por el 1919, por ahí 17, 19. Luego también ahí vive una pareja, un tanto despareja, pero él es una especie de hombre que quiere inventar cosas, inventa el sillón reclinable, que aquí en Estados Unidos se conoce como Lazy Boy, y bueno, luego viene este soldado de la Segunda Guerra Mundial que vuelve y que ahí su esposa está embarazada y bueno, ahí ellos se casan y ahí viven en esa casa y ahí crean, tienen una familia de 3 hijos y así se van dando, ¿no? Ahí el hijo de este matrimonio es precisamente Tom Hanks, el personaje de Tom Hanks, que se llama Richard, y hijo de Al, ¿no?, que es el primer habitante de la casa, digamos, en nuestra época contemporánea, por así decirlo. Y bueno, Richard se casa con Margaret, pero viven ahí, siguen viviendo en la casa, o sea que se va dando, ¿no es cierto?, toda esta este pasar, ¿no?, de personajes. Pero el hecho de que son tantos y pasan tantas cosas y se quiere abarcar todo, hace que no se pueda profundizar demasiado. Y eso es lo que hace que la película quede un poquito como muy chirle, un poco con poca consistencia. Tal vez puedan decirme, y es verdad, que podemos nosotros elaborar toda la consistencia que la película no tiene. O sea, podemos nosotros crear esas historias, ese detrás de la escena de cada personaje. Porque lo único que vemos durante 1 hora 40 es ese living con distintos muebles, porque van cambiando de acuerdo a los años, pero todo pasa ahí. Entran y salen de esa habitación.
y solo hay dos momentos en que se ve diferente. Uno es porque hay un espejo puesto, entonces vemos lo que pasa del otro lado, donde estaría la mesa del comedor y la cocina. Y luego vemos ya al final, cuando la cámara se aleja y sale de la casa y vemos todo el vecindario. Ahora, también la última, antes de que la casa se ponga otra vez en venta y quede vacía, una pareja de afroamericanos vive ahí, que sería la pareja más reciente, y ahí es donde ellos, es una pareja, digamos, con cierta afluencia, profesionales, y luego, por supuesto, quizás es el momento donde la casa es más contemporánea, porque está, digamos, habitada y decorada en 2020, ¿no? 2015, por ahí. Y ellos tienen su mucama, que es latina, y luego, por supuesto, ahí se da la crisis de COVID-19 y la mucama muere, a pesar de que todo eso no se ve, o sea, queda detrás de la escena. Y ellos, bueno, venden la casa. Y ahí es cuando la casa queda vacía por primera vez, y ahí es donde vemos a un Richard ya viejo, un Tom Hanks, anciano, que viene con su mujer, de la que se había divorciado, pero bueno, vuelve ella a visitar la casa. Ella tiene posiblemente Alzheimer's, o al menos algún tipo de demencia, pero bueno, toda esa saga de vidas que se cruzan sin verse, sin conocerse, porque se cruzan en distintas burbujas temporales, toda esa saga tiene historias que no se cuentan y que no se profundizan. Y eso pienso que le quita peso a la película. Así que bueno, más o menos esa es mi opinión con respecto a Here. Agradezco a mi amiga Elina que me la recomendó, a pesar de que, bueno, no fue una película que me pareció sensacional, no es mi estilo. Vale la pena a lo mejor recordar que Robert Zemeckis también hizo, o es famoso por Forrest Gump, la película obviamente también de 1994, con Tom Hanks. Y si recuerdan, Forrest Gump, a pesar de que fue una película que tuvo bastante éxito, yo la pondría en la misma clasificación. O sea, es una película que el deseo de ser efectista y de romper con un molde y de ser innovadora la hace superficial. Yo recuerdo que, por ejemplo, Forrest Gump se nutría de efectos especiales, donde lo ponían a él en distintos ambientes temporales, o sea, rompía esa burbuja temporal, entraba a lugares que estaban, digamos, eran filmaciones anteriores de documentales, pero él realmente era insertado en lugares, ¿no es cierto?, donde, claro, la gente se sorprendía por el efecto tecnológico de poder ponerlo a Tom Hanks o al personaje de Forrest Gump en distintos lugares, pero eso le quitaba, o sea, en lugar de darle más realismo, yo creo que le quitaba realismo. Era como estos avatares que vemos aquí con un Tom Hanks rejuvenecido. No, básicamente eso es digamos, el enmarque o el contexto que le podemos dar a Here. Igual vale la pena verla si es que los entusiasma este tipo de películas. Esta ha sido la intersección de esta semana y nuestra primera experiencia en vivo. Así que las próximas emisiones seguirán siendo así en vivo. Y bueno, si no nos pueden encontrar mientras lo estamos haciendo live, en vivo, pueden siempre escucharnos y seguirnos en nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube, Facebook,
Instagram y Spotify y donde sea que se pueda escuchar un podcast. Así que muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.